Buen día, muchas gracias. Gracias por este festejo, este saludo, esta alabanza. Gracias por estar juntos celebrando al Señor, lo más hermoso que nos puede pasar, cambiar de Biblia. Bueno, bienvenidos a los que están ahí en el streaming también, a los que están acá. Cuántas cosas para agradecer al Señor desde el día hermoso que tenemos, ¿no? Con este sol precioso que nos calienta, que nos da vida, ganas de salir, de celebrar la vida. Quiero compartirles en esta mañana esta palabra que, que hemos estado teniendo y trayendo en alguna medida en la línea también que el pastor Daniel nos ha estado compartiendo de quiénes somos. Pero ahora quiero trasladarte otra mirada dentro de este mismo concepto de buscar en el Señor a aquellas personas que somos en Él. Y ese es un poco el mensaje que tengo. Y la pregunta de quién eres no es la misma, o quién sos, no es la misma que decir quién soy. Hay una diferencia, ¿no es cierto? No es lo mismo decir quién eres a decir quién soy. Si yo digo, o si les digo, si pregunto, a ver, Marce, ¿quién sos? Buena, piropo. Y no sé si están escuchando en el streaming. Ponete el micrófono. Dice que... Bueno, muy bien. Laura, ¿quién sos? Laura va a copiar, dice. Así que ahí la tienen más cerca. Va a decir... Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, esta pregunta, ¿no? Qué interesante porque de alguna manera nos hace pensar en definirnos, en saber quiénes somos y, y también en todas las dimensiones de lo que somos en la vida, ¿no? De pronto, bueno, decir el nombre, en el caso acá de Laura y Marce, es una pregunta para reflexionar hacia nosotros mismos, pero también la vamos a ver a la luz de la Biblia en la vida de Juan el Bautista. Y yo reparaba que más allá de todas las áreas de nuestra vida que nos pueden definir quiénes somos, bueno, en el caso de Laura y Mar se definieron primeramente por el nombre, por lo que les da identidad para llamarlos, para ser llamados, después por su condición familiar, papá, mamá, esposo, esposa, pero hay muchas áreas, ¿no?, que nos definen. Y hay una que nos une, nos unifica, en este caso en la gente que estamos acá, posiblemente gente que nos está siguiendo en el streaming, y que tiene que ver, porque si vos no tenés esposo, si no tenés, seguro un nombre tenés, no sos un NN, tenés un nombre que te da una identidad, un nombre, un apellido, una historia familiar, una profesión o un oficio o un trabajo. eh, pero y si no tenés esposo, y si no te definís de otras maneras, ¿no? Pero hay algo que en este caso a los que estamos acá por lo menos nos une, y es que somos hijos e hijas de Dios. Y a lo mejor eso uno no lo va diciendo, ¿no? Si te dicen, ¿quién sos? Te preguntan en un lugar, ¿quién sos? No decís, soy hija de Dios. O sí, lo decimos por la calle. Cuando nos preguntan a alguien que no nos conoce, ¿no? Vamos a un evento social, no estaría mal decirlo, ¿no? Estaría bueno descolocar de esa manera. Bueno, quiero un poco llevarlos a esto porque Juan el Bautista me llevó a pensar en eso. En algunos momentos, yo no he dicho soy hija de Dios, pero en algunos momentos, no siempre lo hago, pero esto me volvió a traer aquellos momentos en los que sí lo he hecho, sí he sido un poco Juan el Bautista en eso, y me he sentido muy bien.
Claro, qué tremendo, ¿no? Está bueno eso, pensarlo así, ¿no? Soy hija de Dios, soy cristiana, te identifica, te da una identidad de quiénes somos. Pero además no es quiénes somos general, somos evangélicos. No, no, ¿quién sos? ¿Quién eres? Porque Dios hace eso con nosotros. Él salvó al mundo, es real, pero identificó uno por uno. Y la Biblia dice que nos conoce hasta los últimos pelos de la cabeza. O sea, todo nuestro ser lo conoce el Señor. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos, decimos, hemos hecho y vamos a hacer, Dios ya las sabe. ¿Cómo no ser hijo de alguien tan maravilloso, tan protector, tan amoroso, tan cuidador, tan entregador, tan consolador, tan poderoso, con tanta autoridad, que nos inspira confianza? Pero ahí para que uno pueda entender eso, hay una clave y es que vos lo creas. O sea, por más que yo te lo diga, si vos no lo crees y no tenés una relación personal con Él de fe, y esa fe activa, esa fe que te mueve a decir, pase lo que pase, tenga lo que tenga o haga lo que haga, nada ni nadie me va a apartar del amor del Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte ese pensamiento! Y a lo largo de este corto relato, pero profundo, que me hizo pensar en este Juan, que volviendo a ver su historia, lamenté otra vez su muerte y su manera de morir. Sin embargo, hasta ese momento, pensaba en el relato, él fue fiel a lo que él sabía que era. Así que dije yo, bueno, ya me estoy casi adelantando a la conclusión, así que voy a parar y les voy a dar primero el contenido de lo que hemos compartido. No sé si estará el relato, pero sí compartirles el relato bíblico. Juan 1, yo marqué del 19 al 23, pero vamos a leer primero esos dos versículos. No sé si están ahí, sí. Sí, es el versículo 22 y 23. Dice, entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Si hay alguien que tenía requete contra claro quién era, para mí era este hombre. Y además, lo significativo del relato es que yo les voy a leer algunos versículos anteriores también. Él también se definió negando que era alguien que decía la gente que él era. ¿Se entendió lo que quise decir? Él se definió negando que era el Cristo, negando que era alguien que la gente le decía, vos sos el Cristo, vos sos el rey, lo acusaban o de alguna manera le decían los fariseos y aquellos que venían a preguntar que quién era el que estaba predicando así de esa manera, que era el Mesías, que era el Cristo, el rey que iba a venir. Y él también se define negando de alguna manera, que era, de alguna manera no, él negaba que era Cristo. Así que también tuvo esa autoridad para decir que él no era alguien que decía que era. ¿Alguna vez vos te hiciste pasar por alguien que no eras? Yo sí. Dije, ¿alguna vez yo me hice pasar por alguien que no era? No en relación a la identidad con el nombre, no. Pero sí, cuando era chica, a mí me gustaba decir que era hermana de mi prima Gabriela, que es como es mi hermana.
siento que es mi hermana. Y siempre jugábamos, cuando salíamos juntas, solas, chicas, o íbamos a comprar o lo que fuera, jugábamos a decir que éramos mellizas o que éramos hermanas. En una época nos parecíamos muchísimo, muchísimo. Nos llevamos un mes y medio de diferencia y siempre decimos eso. Nos vestíamos a veces iguales o parecidas, muy parecidas, nos encantaba. Yo decía, sí, yo me hice pasar con otra identidad familiar, porque yo no tengo hermanas, tengo un hermano menor, pero no hermana. Y me hubiera encantado tener una hermana, entonces ella, bueno, la tengo, así que en eso lo cumplo, pero yo decía, bueno, hay gente que quizás sí se ha hecho pasar por alguien que no es, para cualquier cosa, o para estafar, o para algo bueno, para una buena causa, ¿no? Ah, ahí está, ¿viste? O sea, empiecen a pensar, hay más de uno acá que yo le conozco alguna de que... Una vuelta me hiciste acordar, mi papá y mi mamá se hicieron pasar por gente muy anciana, de escasos recursos, indigente, y se disfrazó de esa manera y nos cayó en un año nuevo, en una Navidad a la casa de mi hermano y de mi cuñada con un cartelito. Se hicieron pasar por personas con discapacidad auditiva porque ponían un cartel que, o sea, hay algunos historiales acá complicados para sorprendernos, para darnos una sorpresa. O sea, a veces tiene que ver con esto de algo que uno lo hace por correrse del lugar de quién es, como por gracia, por juego, por sorpresa. Y a veces no, a veces se hace con otras malas intenciones. Lo cierto es que acá Juan tenía una convicción tan grande desde su gestación. Porque ¿quién era Juan? Les voy a leer algo antes. ¿Quién era Juan? Y dice Lucas 1, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, recuerdan el relato cuando el Espíritu se le aparece a Elizabeth, el ángel, y le dice estas palabras, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y, y esa manifestación de que, en este caso, la referencia que leo acá tiene que ver con el relato donde acá no era el de, les leí recién el de lo que simbolizaba, lo que el relato hace referencia a Jesús, cómo crecía cuando él se desarrollaba, pero ese espíritu que él tenía era el de Juan, y ahora sí les voy a leer eh, el de Juan, que está representado de otra manera, no desde niño, pero sí decía, Juan dio testimonio de él, y a voz de cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan era un hombre que desde su concepción también revelada y de una manera profunda de fe, ya tenía un mensaje contundente, entusiasta de proclamación y de revelación. Él sabía quién no era y sabía quién sí era. Así que yo quiero traerte tres cosas para ir concretando esta palabra, que tienen que ver con el que no solo sepamos quiénes somos, sino que sepamos quiénes no somos.
Y quienes no somos también nos define, también nos hace personas con características. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento, o sea, saber que yo no soy tal cosa, no hago tal otra, no voy a dedicarme a tal otra, nos define también. Hace que nuestra confianza, nuestro propósito se pueda cumplir. ¿Cuánta gente, aún diciendo soy hija de Dios, no sabe para qué corno está en la vida? Y eso no es lo que Dios nos enseña, lo que el Señor Jesús, lo que Juan también nos refleja con su ejemplo. ¿Cuánta gente creyente de años y a lo mejor cree que lo único que tiene que hacer en la iglesia o en la vida de la iglesia, supónganse, que se congrega, es levantar la ofrenda, ayudar o ser ujiero, el nombre que le pongamos, la función, sin saber el propósito para el que el Señor lo trajo a la tierra. Y eso es algo, hermanos, y a la gente que nos está viendo, y a aquel que ni siquiera tiene una relación con el Señor, yo te invito a que lo pienses desde ese lugar. ¿Quién sos y quién no sos? ¿Quién sos y quién no sos te define? Te hace saber para qué naciste. ¿Para qué y por qué? Que son cosas diferentes, ¿no? El para qué tiene que ver con el propósito. El por qué tiene que ver con una misión, con algo para cumplir, quizás, pero el propósito por el cual el Señor nos trajo también, de alguna manera en la historia, en aquellos que se unieron, que Dios conoce de nuestra vida, tiene una razón de ser. De ser. Y esa razón de ser nos va a llevar a hacer no solo lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Y eso es lo más maravilloso que nos puede pasar, ¿no? Saber quién soy y quién no soy para saber ser en la vida. Esta palabra de que se la habrán escuchado y que se puede definir o decir como autoconocimiento, no es porque sí, o es para, bueno, a ver, que me conozco a mí mismo. Y en Dios y en su presencia tiene una revelación que desde la fe, no hay otra manera, porque uno o lo cree o no lo cree, lo hemos hablado algunas veces, lo hemos compartido, no solo acá, o yo lo he compartido en mensajes, pero también son diálogos que hemos tenido con Marce. La fe no hay manera de que no la actives vos y nadie más que vos. Alguien te puede decir, yo puedo estar predicando, puede predicar el pastor Daniel, puede venir Billy Graham, levantarse de la tumba y vos no vas a creer y no vas a creer que Cristo murió por vos, te salvó y te hace diferente y no va a pasar. Así que esta profundidad de lo que quiero traerles y de lo que también el Señor me traía a mí, tiene que ver con volver otra vez a activar la relación con Él y saber que tu vida tiene un propósito porque Él lo preparó así, porque Él lo hizo así, y también porque vos aceptaste esa relación, ese pacto con Él, ese vínculo con Él. Miren algunas características que estuve estudiando y viendo que tiene Juan, cómo era Juan, ¿no? Juan era un hombre disciplinado, era un hombre que lo voy a acompañar con algo del diálogo, del relato que aparece en la Biblia. Eso que les leía recién era previo, pero cuando en Juan 1:22, perdón, 19, que arranca este párrafo del 19 al 28 es el relato, el título que tiene esta versión dice: Juan el Bautista niega ser el Cristo, ¿no? Pedro negó a Jesús, no es lo mismo negar a alguien que negar ser alguien, ¿no? Y Juan fue de ese testimonio. Él dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo,
sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Si había el tipo, alguien que tenía contundencia y disciplina de saber qué sí, qué no, era él. Era un hombre estudioso, era un hombre estudioso. Y otra característica que tiene que ver con el estudio es que, además de la disciplina, es que era un predicador entusiasta, un predicador contundente. En esto que les digo que él era estudioso. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? ¿Cómo habrán visto, no? Que lo compararon con el profeta Elías. No lo soy. Cortito y al pie. Ese que está diciendo, no soy. O sea, seguía teniendo esa claridad, ¿no? ¿Eres el profeta? Otra vez. No lo soy. Vuelto otra vez a responder. Entonces, ¿quién eres? Como 3 veces aparece esa pregunta. Si a vos te estás diciendo 3 veces, ¿quién sos vos? Para venir a decirme acá, ¿cuántas veces nos han dicho esa frase, no? ¿Quién sos vos para venir a decirme, bueno, no, yo quería decirte que... Cuando uno tiene que determinarse en una situación X, vos ponés los ejemplos en tu cabeza que quieras. Pero a mí a veces en el trabajo me ha pasado. Acá no, pero en Mendoza a veces, ¿quién sos vos para venir a discutir? Si uno por ahí no lo tiene ahí medio establecida la respuesta, empieza a titubear o la confrontación, porque acá había una gran confrontación. Había un cuestionamiento en el diálogo. Y él después dice de esta nueva pregunta de los sacerdotes y levitas que le preguntaban, ¿y entonces quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Yo pensaba, los que no sabían quiénes eran estos que preguntaban, ¿no? Y nos mandaron a preguntar a ver quién sos acá, que, o sea, no tenían ni claro ellos, ¿no? Y eran sacerdotes y levitas, o sea, que no es garantía decir, yo soy evangélico bautista de la iglesia, punto de encuentro. Vos tenés que saber quién sos, y yo también, en Dios, en Cristo, en esa relación, en esa identidad, y también en la vida, en la familia, en el trabajo, en todas las áreas, porque somos uno solo, no estamos divididos en áreas. Pero sí, yo creo que los hijos de Dios y aquellos que tenemos esta fe en Cristo, porque hay mucha gente, aún el pastor comparte, y gente que yo admiro, valido y respeto. Y el Señor después nos responderá a las preguntas cuando lleguemos al cielo, porque también habrá gente que nos encontremos, judía, griegos, gentiles, ¿no? No somos nosotros quien tenemos que poner esa clasificación. Lo que nosotros sí tenemos que saber es quiénes somos y quiénes no somos. Porque esa identidad, ese autoconocimiento en la fe y en lo personal, nos va a dar una relación con el Señor plena, pero además una vida abundante, como Él dijo. Yo he venido al mundo para que tengan vida y vida en abundancia. Y hay gente que no vive en abundancia, aunque tiene un montón de dinero. Yo no tengo tanto dinero, no tengo mucho dinero, pero siento que vivo en abundancia. A veces no parece que vivo en abundancia porque esto me lo tengo que cuestionar y repetir a mí misma, porque muchas veces no estoy pensando lo que tengo, ni lo que soy. Y bueno, será que cada vez que se me acerca el cumpleaños, cuando cumplí los 50, se me profundizó el moño ahí de la cabeza y llegué acá. Después llegamos acá. Cada cumpleaños se ve que reflexiono quién soy, quién no soy. Pero también porque el cumpleaños revela el nacimiento de uno. Recuerda, cumplís un año porque algo pasó el día que cumpliste tu 0 año, es porque naciste, porque Dios dijo, llegás al mundo.
Así que esta palabra tiene que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con que cada uno de nosotros tenemos que buscar esta relación única con Él, sabiendo quiénes somos para que esa relación compartida, acá hay muchos que saben quiénes son y entonces celebramos al que sabemos quién es realmente y por el cual nos unimos acá o hacemos esto de vincularnos con gente, un montón de gente que ni la conocemos y que estamos conectados a través del streaming o conectados en diferido, asincrónicamente. ¿Sí? Sabemos. Y yo te voy a decir algo, pastor, Daniel, en el espíritu te lo voy a decir, por eso me emociono de pensarlo. No nos tenemos que preguntar más cuántos somos acá, porque hay un propósito que Dios ha tenido de esta manera con esta iglesia, que yo entiendo por lo menos y veo y voy descubriendo también, que no tiene que ver con cuántos somos acá, tiene que ver con quiénes somos y quiénes no somos nosotros, ¿no? Vos, quién sos vos y quién no sos. Y vos no sos un pastor igual a otro, así como yo no soy una mujer igual a otra, una pastora igual a otra o una hija de Dios igual a otro. Tiene que ver con el propósito que Dios tiene para cada uno. Y mientras estemos en la tierra, mientras estemos en nuestra vida, teniendo vida, digamos, lo importante es saber que Dios ha cumplido un propósito en nosotros. Así es que seamos muchos, estemos 10 años, no sé qué cosas tendrá preparadas el Señor para nosotros, para esta iglesia, para la vida de cada uno, pero estemos donde estemos, aunque no tengamos ni streaming, ni iglesia, ni nada, yo sé que vos vas a predicar la palabra de Dios donde vayas, donde estés, donde te toque. Así que ni pedido de perdón, ni nada de lo que no sea ese propósito, que somos muchos, que somos pocos, no, porque donde vayamos, lo importante es saber quiénes somos y quiénes no somos. Y en este sentido, Juan tenía tan claro eso, que en algunos comentarios que leía, hasta el día de la muerte, el tipo sabía para qué había llegado al mundo. Que él iba adelante, como recién leí, adelante del que les leí antes. Que crecía en espíritu, ¿no? Porque lo primero era el relato, el primer texto que les leí largo era el relato de la descripción de Jesús, de la característica de Jesús. Pero el otro, él iba adelante anunciando al que iba a venir, por el cual él tenía razón de ser. Y por el cual ese Cristo que iba a venir y del que él predicaba, él sabía que él no era ese. Tenía tan clara la cosa que no solo que era disciplinado, estudioso, por ahí leí algunos comentarios que era medio antisocial, en realidad era introvertido y extrovertido, decían otros comentarios. Dicen, algunos lo catalogaban como antisocial, como ermitaño, pero al contrario, él tenía sus momentos así porque era un tipo que andaba mucho por el desierto, pero también era un hombre que era sociable porque a donde iba tenía que relacionarse con gente y no cualquier persona se puede relacionar con mucha gente. De hecho, hay muchas personas que tienen o temores o fobias o ansiedad cuando están en lugares donde hay mucha gente. Y está bien, no está ni bien ni mal. Es importante saberlo, conocerse para tomar esos recaudos si hay algo que te va a desregular, desestabilizar, que no te va a hacer sentir bien. El autoconocimiento tiene que servirnos para eso, para saber quiénes somos y quiénes no somos, para estar bien. Y es importante saberlo uno, porque a veces también nosotros formamos ideas de otros. De hecho, acá los fariseos y los sacerdotes, los que le venían a cuestionar, se habían formado una idea de Pablo, de quién era Juan.
y lo estigmatizaron, le pusieron una etiqueta ahí, ¿sí? Le pusieron, sí, gracias. Le pusieron una etiqueta, le pusieron un rótulo. Vos sos Elías, vos sos el profeta. O sea, le tiraban. También Juan era un predicador entusiasta, ¿no? Era un predicador que lo hemos visto. Eso también lo confrontó. Quizás yo pensaba, bueno, a lo mejor si él no se mandaba tan ahí, tan kamikaze, hubiera vivido más tiempo. No, no sabemos. En realidad, sabemos, lo que sabemos con el diario del lunes es que él cumplió su propósito. Y él, lo más importante, pienso yo, porque aún este, hubiera muerto como murió, lo más importante es que él sabía quién era y para qué había nacido. Y a lo demás nos puede doler, que pucha, cómo no fue menos entusiasta, cómo no fue menos como provocador, hasta casi provocador con su mensaje para durar más tiempo. ¿Cuánto vivió, pastor? No sé, no miré cuántos años, pero poco, o sea, joven. Claro, claro. Así que, claro. Con lo cual, o sea, un péndex era. Yo cumplí 53, tener 30 años quisiera. En realidad podría decir tengo 35. En vez de 53, me doy vuelta al número. Bueno, mirá si no la tenés que tener reclara, con 30 le cortaron la cabeza. Qué fuerte, ¿no? Ahora, eh, Juan, allá está. ¿A dónde está? Debe estar celebrando la mejor vida. Así que, hermanos, gente hermosa que nos está viendo, que nos va a ver, saber quiénes somos. ¿Qué dices de ti mismo? Me encantó esa pregunta. ¿Qué decís de vos mismo? Mariela, ¿qué decís de vos misma? Preguntarnos a nosotros mismos es algo que no es frecuente que hagamos, ¿no? Que nos hablemos a nosotros mismos para encontrar respuestas, para buscar nuevas preguntas, para descubrir quiénes somos en el Señor, en la vida. ¿Qué decís de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. O sea, el tipo tenía re claro que no era profeta, tenía re claro que no era Elías, pero responde con las palabras del profeta Isaías. ¡Qué conciencia y qué revelación! Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Ay, se me pone la piel de gallina. Otra vez lo leo y lo pensaba y me imaginaba el contexto. Es como que cerraba los ojos y me imaginaba. A veces a mí me ha hecho sentir ser una especie ahí de Juan en algunas épocas. Yo he compartido algunas experiencias con relación a ser tan vehemente. Lo veo, un hombre vehemente, fusivo, y eso a veces, si no la regula un poco, te manda al muere, te manda a algún lado donde no te gusta y no querés, te incomoda, pero se siente muy bien saber quién sos y quién no sos. Y esa palabra es la que quiero dejarles en esta mañana. Esta palabra con la que él termina. Soy una voz. No dijo soy Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth y Zacarías. Mi papá se quedó mudo durante casi todo el embarazo de mi mamá. Después, creo que ya prediqué de eso. El primer mensaje que me parece que yo prediqué estando en el otro salón fue sobre Zacarías porque es un mensaje que recuerdo y tengo en mi corazón sobre Zacarías y la revelación
del nombre de Juan. Le iban a poner el nombre del padre y Zacarías y el Espíritu le reveló a su mamá y a Zacarías se lo reveló que se iba a llamar Juan. O sea, fíjense que si miramos para atrás, para adelante, este hombre estaba atravesado de punta a punta por un propósito de saber quién es y quién no es. Que él se defina, yo soy una voz en el desierto. Ah, papito, qué clarito que la tenía. Una voz en el desierto que proclama, dice, una voz en el desierto, no, que proclama, qué grita, ¿no? Grito es, wow. Y yo pensaba, a veces el grito se toma para un lado de agresión o de violencia, y él acá levanta su voz, esa expresión de decir, voy a decir lo más fuerte que todos, la verdad. Así lo tomaba, ¿no? Enderecen el camino para el Señor. O sea, también dejando un mensaje contundente y una orden de alguna manera. Hagan las cosas bien. Y eso que fue escrito hace tantos años y que también él lo toma de un profeta, porque ya había sido escrito para él mucho antes. De Isaías lo tomó. Lo traslada de generación en generación y aún nosotros, creyendo en la palabra, creyendo en el Señor, lo podemos tomar para nuestra vida en esta mañana. Autoconocernos no es malo. Saber quiénes somos es eso, el autoconocimiento. Saber quiénes somos, quiénes no somos. A veces lo que creo que va para un lado o para otro es en la búsqueda de a dónde buscamos autoconocernos o en qué buscamos. Y ahí cada uno lo resolverá, lo verá. No seremos nosotros quienes vamos a jugar una u otra cosa de dónde, cómo hay que autoconocerse. Lo que sí puedo decirte es que este hombre nos revela y nos deja una palabra de fe, una palabra contundente, una palabra que nos da ejemplo. Él era un hombre que predicaba y que predicó y dejó ejemplo a tal punto que dice después que la respuesta de los que habían sido enviados, que eran de los fariseos, ellos preguntaron, ya no le preguntaban directamente, preguntaron, pero si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Otra le tiran, ¿no? A ver, ya no entiendo nada, ¿por qué haces lo que haces? Y él responde, Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de atarle la correa de las sandalias. Era humilde también, sabía quién era. Y todo esto, dice el último versículo, porque ahí concluye su frase de respuesta, todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Si hay un ejemplo o algo para concluir este mensaje en esta mañana, es que en Dios uno puede, en Cristo uno puede saber quién es, pero si no lo habilita, no lo conoce, no se relaciona con Él, no tiene claro el propósito de la vida de Cristo en la propia vida de cada uno, se va a perder en el camino, se va a perder en el rumbo. Y el Señor quiere que no solamente vos creas y seas salvo. Yo entiendo que Cristo vino para mucho más que la salvación. Vino para llegar a nuestra vida para que seamos mucho más que salvos en Él.
cada uno tendremos que descubrirlo. Y en esta mañana yo quiero orar, cerrar esta palabra, y te pido que donde vos estés pensando en tu propia vida, ¿quién sos? Si te lo preguntan, y te invito a que después leas el relato de Juan desde esta perspectiva, porque yo sé que Dios va a hacer cosas nuevas en nosotros con esta palabra, pero no por mí, por lo que Él ya hizo. Y Él te va a traer revelación. Si hay cosas que en tu vida tenés que cambiar para ser y hacer lo que Dios quiere, lo que Cristo puso en tu vida, pero también lo que vos querés que pase en tu vida, algo va a pasar esta semana, o en este mes, o en estos meses, o en este año. Algo tiene que pasar. Solamente vos lo habilitás, yo lo habilito. Pero no solamente tenés que quedarte con que sos salvo, con que conoces a Cristo, con que ya tenés salvación, fe. No, no, no. Tenés que, podés autoconocerte para saber el propósito de tu vida en la tierra. Señor, en el nombre tuyo, que es nombre sobre todo nombre, por el cual nosotros estamos en esta mañana reunidos, encontrándonos, buscando revelación, escuchando tu voz a nuestro interior. En esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, actives esta revelación de autoconocimiento, de saber quiénes somos cuando nos pregunten. Y si hay áreas de nuestra vida, de nosotros, de los que están ahí conectados, de los que van a ver este video después, si hay algo que tenés que revelar todavía en cada uno de nosotros, que vos lo actives, que pongas tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en las personas, en cada una de las personas que escuchen esta palabra. Yo te pido que pongas esa revelación, no solo para sentir que son tus hijos y ser salvos, sino también para tener una vida en plenitud, que cumpla un propósito y un saber quiénes son y quiénes no son. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Volvemos a poner en tus manos la vida de aquellas personas que estamos contactando, que de una u otra manera se acercan por una necesidad, pero que quizás todavía no han descubierto quiénes son en vos. Nosotros ponemos delante de tu presencia lo que somos, lo que hacemos, este lugar, nuestra vida en todas las áreas, Señor, y declaramos, decimos palabras de bien, palabras de bendición para nosotros, para los que nos escuchen. Damos gracias, Señor, por tenerte, porque tenerte es lo que nos trae luz, es lo que trae la revelación, es lo que trae esa iluminación, ese brillo, eso que a lo mejor para otras personas a veces dicen, es magia, tenés como una magia, tenés como que eso que a veces ni siquiera pueden identificar otros cuando nos ven, pero que vos y nosotros sabemos que es tu espíritu, esa presencia viva en nosotros, se revele en cada área de la vida, en cada área de nuestra vida. Señor, te honramos y te bendecimos y te damos gracias por las cosas nuevas que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.